Buenas tardes, somos el equipo del Grupo L. Mi nombre es Jesús Villegas y con mi compañero Ángel Juncosa venimos a realizar la entrevista médica junto con el profesor y doctor de la cátedra de José Fisiología, Torreal. José Torrealo. Un placer, chicos, muchas gracias. Bueno, profe, quisiéramos empezar haciéndole una serie de preguntas con respecto a lo que sería más que nada una relación médico-paciente. No sé, Ángel, Vale. ¿quieres comenzar haciendo las primeras preguntas? Bueno, profe, para comenzar, primero me gustaría que hablara un poquito usted. Ok. ¿Quieren que hable sobre la experiencia que he tenido sobre relación médico-paciente? Bueno, principalmente quisiera que me responda primero que cuál es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica. Miren, es vital. O sea, quiero que primero planteemos desde el punto de vista de mi experiencia, de la práctica clínica de estos últimos meses, y me puedo yo dar cuenta de cómo muchas veces el paciente. Primero es entender que el paciente nunca quiere estar allí. ¿Ok? El paciente está ahí porque necesita estar ahí. Si no, nunca acudiría a un espacio donde no quiere estar enfermo, él no quiere tener una condición que lo lleve a ir a un hospital o un centro de salud. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando ustedes van a entrar en una relación con un paciente, es vital que él entienda lo que ustedes les están diciendo. O sea, muchas veces pasamos por alto solamente atenderlo, no explicarle lo que estamos evaluando, no explicarle lo que estamos concluyendo a partir de esa evaluación y pecamos de decirle, ok, llegó, se evaluó, se le da de repente, él llegó con unos síntomas, tómese esto y ya, siga su vida. Nunca se le explica como que, mira, encontré estas cosas, probablemente sea lo que tenga hacia esto, vamos a hacer estos exámenes por esto y vamos a indicar estos fármacos que te van a ayudar para solucionar este problema. Eso tiene su significancia, no solamente desde el punto de vista de entablar una mejor relación médico-paciente, sino en la mejoría del paciente. Justo ayer estaba comentando un estudio que se realizó sobre el uso de relación médico-paciente, o qué tanta influencia tenía la relación médico-paciente en la adherencia al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas en atención primaria. Y los Ok. pacientes que tienen una buena relación con el médico y que además entienden su enfermedad y se les explica por qué el tratamiento y cómo lo deben tomar, tienen una adherencia al tratamiento crónico de un 75%. Aquellos que no la tienen y que realmente no entienden al médico, no entablan una buena relación o no entienden su enfermedad ni su tratamiento, la adherencia al tratamiento a largo plazo es menos del 40%. O sea que estamos perdiendo al 35% de pacientes que no está tomando adecuadamente el tratamiento solamente por no entenderlo y solamente por no comunicarnos adecuadamente con él. El manejo que hicieron puede haber sido perfecto, pero si no se comunican efectivamente con el paciente, lo podemos perder su manejo solamente por no explicar de forma adecuada. Ok, profe. O sea, entiendo que entonces de nosotros no solo depende de cómo diagnosticar lo que tenga ese paciente, sino también el hecho de cómo comunicárselo, cómo entablar una relación con él, afecta el cómo esa persona pueda recibir ese tratamiento. Me parece, Directamente, ustedes pueden hacer un diagnóstico perfecto, pueden hacer un manejo perfecto, pero si el paciente no entiende el por qué lo debe hacer y por qué se le está realizando y no sigue el tratamiento, es como si no hubiésemos hecho nada. eso me parece súper interesante porque sabe que estamos ahorita con práctica médica y a mí me tocó un caso Ok, que la paciente ella fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 hace 4 años. ok, El problema viene es que, ajá, ok, ella le dice, mira, tienes que tomarte esta insulina por tantas veces, por esto, pero ella no se lo toma. Es decir, ella directamente dijo, no me voy a tomar nada, no quiero medicarme ni nada de eso. Así que probablemente ok. eso que me está comunicando usted es parte de por qué ella no se toma los medicamentos o no hace el tratamiento como debería Eh, ser. eh, Porque quizás no le es muy comunicaron importante el por qué, que entender su enfermedad es el primer paso. Tiene esto y esto, y le pasa por esto y esto y esto. Este fármaco es para que usted pueda hacer esto y esto y esto, y entonces esta complicación no se dé. ¿Sabes qué es importante también en ese caso? Que se generan muchos mitos. Y hay demasiados mitos alrededor de muchas enfermedades y alrededor de muchos tratamientos. Por ejemplo, hay personas que dicen que la insulina los va a dejar ciegos. Hay personas que dicen que eso es así. Y es totalmente lo contrario. O sea, la pérdida de la visión adquirida, la causa número uno de eso es la diabetes, es una complicación de la diabetes. ¿Okay? Personas que no fue que nacieron con complicaciones a nivel de la visión, sino que la perdieron. ¿Okay? La causa número uno es la diabetes.
Entonces, es totalmente lo contrario al uso de la insulina. Pero la gente ha asociado el uso de insulina con eso y se ha creado mitos alrededor de él. Entonces, derribar esos mitos en esos pacientes para que logren adherirse al tratamiento es primordial. Es vital. Sí. ¿Y cuáles serían los principales desafíos que enfrenta al mantener una buena relación con sus pacientes? Ok, eso es algo que también es importante. A ver, siempre se habla desde el punto de vista de la empatía, y la empatía es muy importante para poder entablar una relación médico-paciente. O sea, hay que entender que el paciente está pasando por una condición en la que no quiere estar, que quizás es una situación extraordinaria para él. El entorno hospitalario, el entorno de salud, la consulta, es el día a día nuestro. Atender a pacientes con enfermedades en nuestro día a día, que cada vez va a ser más frecuente para ustedes, cada vez van a estar más adecuados, va a ser algo menos extraño, va a ser algo rutinario. Pero para ese paciente no. Eso es vital. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica real, generalmente ustedes van a estar expuestos a que ven no un paciente al día. Ustedes no se enfrentan a un solo caso. Se enfrentan a 20, 30, 40 casos diarios, cada uno con una problemática diferente. ¿Qué lleva esto? Agotamiento mental y físico. Mantener esa empatía a lo largo del primer paciente al paciente 20 o 30, que ya no lo ves a las 9 de la mañana, sino a las 2 de la mañana del día siguiente, yo creo que es el principal desafío que tenemos que enfrentar. Y creo que la solución para eso es que podamos tener ayudas psicológicas o preparación psicológica para poder tener un manejo adecuado de las emociones y reconocer los momentos en los cuales no estamos capacitados para tener una relación empática con el paciente, que pasa mucho. ¿Sabe que hay una frase que dice que toda persona, claro, ya esto con el tema de los psicólogos, toda persona ¿Ok? necesariamente tiene que, o sea, tiene que ir con un psicólogo, incluso los psicólogos, ir con otros psicólogos para afrontar ese día a día que usted está mencionando. A eso que mencionas, hay guías no me acuerdo si es España, a nivel europeo, que establecen o recomiendan que el médico debe acudir a una consulta psicológica por lo menos una vez al mes. Claro, porque es como Muy- tanta carga que la persona puede Sí. llegar a saturarse. No, hay casos específicos en los que tú de repente te enlazas con un paciente, no de más allá, sino que te comprometes con un caso que vas manejando por forma Claro, prolongada. A lo mejor ese paciente no tiene un final adecuado, eso genera emociones en el médico, superas el caso porque te toca enfrentarte al siguiente y vas dejando carga emocional en el camino tras cada paciente y obviamente al final del día eso genera secuelas que no son buenas para la salud mental del propio médico ni tampoco para la atención que a largo plazo le va a brindar a sus pacientes. ok. Sí, yo siento que eso es un tema muy importante porque la gente no le da la importancia y no entiende realmente cómo te puede llegar a afectar eso. Ni en la sociedad, ni en las escuelas de medicina, ni en los posgrados se toma en cuenta. Porque a nosotros, a ustedes mismos se les enseña muchísimas cosas médicas, muchísimas cosas científicas, pero no se les enseña a reconocer cuando no estamos capacitados para atender psicológicamente, o sea, emocionalmente a un paciente, cuando no estamos en la posición de ser empáticos porque estamos muy agotados emocionalmente o porque estamos agotados físicamente, y cuando reconocer ese estado para no enfrentarnos o qué herramientas podemos contar para manejar esas situaciones y poder llevar una buena relación médico-paciente. No se nos forma en ningún momento sobre eso y es muy importante. Este, nos gustaría también preguntarle sobre cómo, o sea, cómo se manejarían las diferentes culturas y las diferentes comunicaciones con los pacientes. Ok, eso es algo que se van a enfrentar sobre todo cuando ya tengan su práctica médica. Yo creo que una de las principales barreras es el grado de conocimiento que podemos tener nosotros como personal de salud de la enfermedad o su buen tratamiento y el grado de conocimiento que puede tener la persona que no tiene nada que ver con la salud. ¿Ok? Hay una barrera no digamos académica, pero sí una barrera de conocimiento que no es su ámbito y que no tiene por qué conocerlo, ni siquiera tiene que ver con un nivel Claro, socioeconómico, cultural ni nada, sino que hay una barrera de que es su especialidad y eso no es de su interés, ¿okay? No es su tarea saberlo. Pero ¿qué pasa? Que les acabo de decir que es muy importante. Entonces, a partir de ahí es importante que tengamos herramientas para poder que el mensaje pueda llegar. Una de las cosas que les puede pasar es que de repente nos podemos llegar a poner muy técnicos, porque dentro de todos somos médicos, nos ponemos muy científicos y nos ponemos a dar términos que no son el caso. Ese paciente que está disneico, que está taquicárdico, de repente hay ciertos términos que son más frecuentes para el paciente, pero hay otros que le son muy ajenos y muy extraños. Entonces,
ahí está en la habilidad de tener herramientas de aplicar las cosas de forma muy simple. Yo creo que es más o menos la tarea que tengo yo con ustedes como profesor, es la misma que van a aplicar ustedes con sus pacientes. Es una información que es bastante compleja, tratar de llevarla al ejemplo más simple posible y de su vida diaria para que él lo pueda comprender y llevarlo entonces a entender a su práctica. Si la persona entiende lo que tiene, es muy probable que atienda su situación. Entonces, si le damos el ejemplo más simple posible, él lo va a entender y va a avanzar. Esa es una de las principales barreras, porque a nivel cultural realmente puede haber ciertas diferencias, sobre todo en que, sobre como les decía, el tema de las creencias, el tema de los mitos, es una Sí, barrera a veces a aceptar ciertos tratamientos. Por ahí está también la inteligencia y la habilidad del médico de ser, no digamos tan científico, porque hay que apoyarse en la ciencia y en la evidencia para poder explicarle eso a un paciente, pero también en la habilidad de que entienda sencillamente porque ese mito no es real. ¿Okay? Muchas veces saben que yo también no soy para nada bueno dibujando, pero les dibujo mucho en la pizarra. sí. Eso mismo hago con los pacientes. Es una práctica que he venido haciendo hace poco. Que les dibujo las cosas, por ejemplo, con las cardiopatías, las insuficiencias cardíacas, por qué hay cada tratamiento, de cada manejo. Generalmente ellos lo entienden mejor así. Y de verdad que sirve. O sea, hay que buscar herramientas para romper esas barreras de que el paciente no tiene por qué saber lo que tú sí sabes y que necesitas explicárselo a él. No tienes por qué saber el tecnicismo ni nada de eso y hay que sabérselo llegar de la forma más simple. Claro, porque él realmente no necesita saber No es su tarea. el término médico exacto de qué es lo que tiene. Él necesita saber, tengo Exactamente. esto y la recomendación que me están dando es atacarla con esto. Tal cual. Y ahí Y ya, se ha probado por mucho tiempo una práctica diferente en la que solamente se les decía toma esto y ya, y se ha visto que no funciona adecuadamente. Se habla actualmente del empoderamiento del paciente en su tratamiento, que él pueda llegar a decidir, que pueda llegar a tener intervención dentro de los límites que se ponen como médico, y ya se ha visto que funciona mejor. O sea, que ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no preocuparnos por ello? Claro. No, y que también desde mi punto de vista tanto tecnicismo los asusta. Sí, ¿no? Y los desconectan porque ellos no tienen por qué entenderlo. O sea, ellos no fueron ahí a ver una clase médica, fueron ahí a solucionar un problema. claro. Bueno, ¿Y qué estrategia suele utilizar usted para mejorar la relación con sus pacientes? Bueno, como les explicaba, en cuanto a explicación, me voy mucho por ese lado de dibujarles, pero también una cosa que he aplicado en cuanto al examen físico completo, de la evaluación completa del paciente, es explicar y ser bastante establecer una buena comunicación. Es decir, mira, vamos a ocultarte porque de repente vamos a ver si, concha, vamos a ver si conseguimos ciertos ruidos que no sean normales al momento de ocultarte. Ok, escuchamos todo chévere, vamos a palparte el abdomen, a ver si de repente hay algún punto que esté más doloroso. O mira, ya te evalué completamente, después que terminaste tu evaluación, mira, en la ocultación te puse el estetoscopio, no se escucha nada mal, la vía respiratoria está perfecta, de repente a nivel abdominal palpamos y no hay ningún signo de alerta. Concha, le vamos a quedarnos tranquilos, por ese lado descartamos tal y tal cosa que son más graves, vamos a quedarnos probablemente con este diagnóstico, sin embargo vamos a hacer estos exámenes para que podamos ver de repente si nos confirman lo que evaluamos acá o tenemos que estar más pendientes de hacer algún otro estudio que nos aclare la duda entre lo que tenemos que evaluar y lo que está en los exámenes. ¿Me explico? Entonces, como que eso, sí, ser comunicativo con el paciente y explicarle el porqué de cada cosa, probablemente hace que tenga mayor mayor validez. digamos, entendí. Ok, Sí, y no solamente validez, que el paciente esté más conforme con su manejo ok, se sienta más seguro. Por ejemplo, si usted tiene un paciente donde el diagnóstico no está muy claro, ¿ok? O sea, puede ser algo quirúrgico, pues puede ser un abdomen agudo, está un abdomen agudo médico, un abdomen agudo quirúrgico, ¿ok? Las cosas no están muy claras. Establecerle que hay ciertos criterios, cónchale, hay, de repente en la evaluación física hay dolor en la palpación en tal punto, en fosa X izquierda, por ejemplo, pero de repente los paraclínicos no me coinciden, no me dan no se correlaciona con ninguna etiología quirúrgica. Entonces vamos a hacer este estudio para poder diferenciar entre uno y otro, entenderlo. Es muy importante para el paciente. O sea, siempre va por el mismo lado, de hacer que ellos entiendan. Y la comunicación es muy, muy, muy importante en toda fase. Que ellos sepan qué se les está evaluando, por qué se les está evaluando, qué vamos a pedir y por qué lo vamos a pedir. Es vital. ok, Sí, que ellos entiendan y que se sientan entendidos también, comprendidos. claro. Completamente. Es así. ¿Alguna estrategia o manera que nos recomendaría a nosotros como futuros médicos abordar a un paciente? Primero aprender a escuchar, sobre todo, ¿ok? Porque muchas veces
nos precipitamos o quizás estamos cansados y no prestamos tanta atención a lo que nos está diciendo y siempre hay algún dato específico que te da el paciente que quizás para él es algo menor, pero que puede ser un dato diferencial entre un diagnóstico y otro que si no le prestas atención se te escapa y se complica todo el cuadro, ¿ok? Además, ser muy esquemáticos para hacer su evaluación. ¿Qué les recomiendo? En este caso, es algo más clínico que la parte de la relación médico-paciente, pero que es muy importante y que el paciente se va a sentir mejor atendido. No importa lo que vean, no importa si el paciente acude por tos, o el paciente acude porque tiene una alergia, o el paciente acude porque de repente le sale una lesión en la mano. Evalúen de forma integral, completa, revisen, o sea, oculten, revisen la frecuencia cardíaca, tomen su pulso, palpen su abdomen igualmente, o sea, hagan una evaluación semiológica completa, porque de repente el paciente fue acudió solamente porque tenía una lesión en una uña, y resulta que de repente tiene una lesión axilar, una lesión en mama, que de repente puede ser una lesión maligna. ¿Entienden? O sea, ese tipo de cosas son muy importantes. O sea, el abordaje sistemático del paciente. Y dentro del abordaje sistemático, en cuanto más relación médico-paciente, sobre todo tener un esquema de evaluación de preguntas no predeterminadas, porque cada paciente es un mundo, pero por lo menos sí de, ok, voy a interrogar este sistema, voy al siguiente, pregunto, como tener un esquematizado, un sistema de preguntas para que trabajando de forma sistemática es muy poco probable que se nos escape algo. Si trabajamos desordenados y preguntamos de forma aleatoria, es muy probable que en cada paciente se nos esté escapando alguna pregunta, que capaz en la mayoría no es importante, pero siempre habrá uno o dos que una pregunta que se nos escape puede marcar la diferencia. No, y que capaz el paciente acude por cualquier cosa y le terminamos descubriendo algo que le termina Sí, cambiando la vida Pasa, totalmente. pasa muchísimo, porque hay patologías crónicas que son totalmente ignoradas, el paciente va por algo agudo, pero de repente tiene una patología crónica de base que puede predisponerlo a la aguda, pero que capaz no tiene nada que ver y que en el momento puede ser, póngase que tiene una otitis y de repente el paciente es diabético, ¿ok? El que sea diabético lo hace predisponente a infecciones, no tiene, capaz no tiene nada que ver en el momento, capaz tuvo algún otro factor predisponente para su otitis, pero la otitis la manejas y ya. Pero si tú ignoras todo el resto del cuadro, la diabetes a largo plazo es mucho más complicada que esa otitis. Entonces, hay que hacer una evaluación integral, ¿ok? De todo el paciente, no importa cuál sea su motivo de consulta. sí, totalmente cierto. Ok, ¿nos podría decir o compartir con nosotros algún caso, alguna experiencia que destaque la importancia de una buena relación médico-paciente? O sea, un Bueno, caso. justo les comentaba, el estudio que les comentaba sobre la derecha de tratamiento de enfermedades crónicas, eso lo revisé, o revisé qué evidencia había sobre el tema, a partir de una paciente que llegó al ambulatorio, que venía con una paciente con insuficiencia cardíaca diagnosticada, una presión de eyección disminuida, en la cual tenía su manejo con su cardióloga, el manejo estaba perfecto, no sé si todavía no, capaz no han visto nada de eso y todavía no están al tanto, pero el manejo de la insuficiencia cardíaca actualmente tiene muchos fármacos. El grupo de fármacos que se utiliza son muy variados y son numerosos, ¿ok? Como son muchos, esta paciente no quería tomárselo. ¿Ok? Ella no quería tomarse el tratamiento porque decía que era una cantidad excesiva de pastillas y que la doctora que se las había recetado no le había explicado nada, no había entendido para qué tenía que tomarse tantas pastillas y solamente le dijeron tiene que tomarse 8 pastillas diarias. Y eso fue un golpe para ella. Ella acudió solamente por eso. Yo lo que hice fue sentarme, revisar su esquema de tratamiento, decirle que todo estaba perfecto, pero agarrar un papel y empezar a dibujarle. ¿Por qué se usaba cada uno? Este se usa por esto, este se usa por aquello, esto tiene que usarse para tal. O sea, esto de repente es más sintomático, esto es para que la enfermedad no siga progresando. Y luego de esa explicación, ella quedó conforme, hizo su esquema de tratamiento y se lo comenzó a utilizar. Está en control por seguimiento, va con su cardióloga, pero también va al ambulatorio a que le haga su revisión de su esquema cada cierto tiempo. Entonces, ve un ejemplo de cómo una mala comunicación entre el médico y el paciente lleva a que el manejo está perfecto, pero efectivamente no se lo estaba tomando. No porque el manejo estuviese mal, sino porque no comprendía ni qué era lo que tenía, ni por qué se lo estaba tomando, ni por qué eran tantos. ¿Okay? Es un golpe siempre decirle al paciente tienes que tomar esto de por vida y no explicarle el por qué. O sea, al final para nosotros tiene una explicación muy lógica, porque es una explicación científica que tenemos años estudiando, pero para el paciente no lo es. Para el paciente es una pastilla y ya, y una enfermedad. Entonces, claro, si ustedes lo llevan a eso a un paciente, pero lo llevan a un paciente en su práctica diaria todos los días, son muchos pacientes que están perdiendo su manejo adecuado solamente por no entablar una buena relación médico-paciente. Sí, no, y si nos ponemos en el papel de esa paciente, oye, el choque de que te digan tienes que tomarte 8 pastillas diarias Es mucho, es fuerte y es muchísimo.
Y Es para muy ellos fuerte. es demasiado fuerte. No, y comprendo lo que Y, dice, porque a mi papá hace años, él es hipertenso y le Ujú. dijeron que tenía que tomarse ciertas pastillas Ok, y él no se las tomaba. Y cuando ok, fue al cardiólogo, el cardiólogo le explicó de una manera súper sencilla cómo funcionaba el corazón, que era una bomba, que era como un músculo, y le ok. explicó de qué manera súper sencilla cómo funcionaba la pastilla y para qué era lo que funcionaba y por qué era que tenía que tomársela. Y desde ese momento mi papá todos los días se la toma. Y Perfecto. Son ejemplos cotidianos, el día a día de que la evidencia respalda la práctica. Si sí, nosotros sí, hacemos las cosas bien, va a salir bien. ¿Qué pasa? Es exactamente lo mismo. O sea, yo capaz, lo mismo que aplico con ustedes se aplica con el paciente. De repente a ustedes les hablo del receptor, del AMP cíclico, les hablo de la proteína que hace el cambio, porque necesitan saberlo. Pero de claro, repente el mismo ejemplo que les digo, que el cambio es que el vaso pasa a tener un diámetro así, a un diámetro más grande y que por eso se modifican las presiones, eso se lo puede decir un paciente sin ningún tipo de problema y él lo va a entender. Claro, de una forma mucho más simple de la de ustedes, pero es una explicación muy básica para que él esté orientado de más o menos qué es lo que está tomando. Porque, repito, para él es una pastilla, es un medicamento, no tiene una explicación científica detrás de eso. claro. sí, claro. Y en lo personal, por lo menos me ha pasado con mi abuelo. Mi abuelo tiene Parkinson. Ok, Y en su momento fue un problema para que se tomara las pastillas porque era tipo, ¿para qué me voy a tomar eso? Si eso no me va a curar, ¿qué tal? esa es otra Entonces cosa. fue un constante problema el poder explicarle que esas pastillas iban a ayudar a que la enfermedad no siguiera degenerando, no siguiera Eso, empeorando. eso que mencionas es muy importante porque hablamos de enfermedades crónicas, que le estás diciendo al paciente que no lo vas a curar, solamente vas a manejar su condición, bien sea sus síntomas o evitar la progresión, ¿okay? Dependiendo del cuadro. Hay enfermedades crónicas que se pueden evitar su progresión, otras no, pero básicamente manejamos sintomatología y avance de la enfermedad. Entonces, explicarle al paciente que se va a tomar algo que no lo va a curar y que de paso es de por vida, tienes que hacerlo parte del proceso, que entienda el por qué, porque si no es muy difícil, o sea, póngase en el lugar del paciente. ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo? ¿Para qué me voy a organizar de tomarme esto si igual no me voy a curar? Tal cual dice tu familiar. Pero claro, si tú le explicas todo lo que hay detrás de eso, que capaz no es una enfermedad que tiene cura, porque es una enfermedad crónica, pero que podemos mejorar su calidad de vida, que capaz va a estar mejor, qué beneficios le va a traer eso. Claro, y es más, llevar esos ejemplos del día a día. Por lo menos el paciente con insuficiencia cardíaca que de repente no está tomando nada, su actividad física está muy limitada. ¿Ok? Eso lo van a empezar a ver ahorita también en práctica médica. De repente tiene un grado de discapacidad o incapacidad al momento de realizar alguna actividad que de repente no lo deja, qué sé yo, caminar con su perro en la mañana que le gusta mucho. Y explicarle que ahora, que eso que no está pudiendo hacer porque no está tomando tratamiento, de repente si toma el tratamiento se va a sentir mejor y lo va a poder realizar, es comunicar de forma efectiva y lograr un gancho para que el paciente logre adherirse al tratamiento con un objetivo. O sea, no es lo mismo tómate eso ya a decirle, cónchale, esto que te gusta lo vas a poder realizar si tú haces un tratamiento Claro. adecuado. ¿Okay? No es que te vas a curar, pero vas a estar mejor. Y ese mejor te va a traer ciertos beneficios, como hacer algo mejor que te gusta, que tu calidad de vida sea mejor. Son cosas que hay que saber hacerlas llegar para poder lograr un mejor manejo del paciente, más allá de toda nuestra formación médica. Y que logran hacer realmente una diferencia en la vida de los pacientes. 100%. Sí lo hacen. Bueno, nada, profe, muchísimas gracias por la entrevista. Nada, a ustedes por la oportunidad. Bueno, espero que el mensaje les llegue tanto a ustedes como a sus compañeros y que les haga una diferencia en su práctica y se acuerden siempre. Ah, Gracias. créanme que sí nos vamos a acordar. Sí, Seguro, totalmente. Nos vemos. seguro. Muchas gracias, chicos. Chao.